Muy buenas tardes mi youtuber Popeye Moreno nuevamente aquí en la casa. Vamos a hablarles de Fidel Castro y te apuesto que hay cosas que tú no conoces de ese líder revolucionario, pero aquí estamos nosotros y te diremos. Antes de entrar en materia, vamos a invitarte a que te suscribas aquí a este canal. Tú que no estás suscrito y estás mirando este video, hazme un comentario, dale like, que a mí me favorece bastante. Si te gusta el video, pues compártelo para que muchas personas más se alimenten del conocimiento. Vamos a saludar en el Bronx, New York, a Alberto Muñoz David del Sol. En España, a esa gran amiga Carla González Estrada, y en Jarabacoa, República Dominicana, a Alberto Cannon, su flamante esposa Meli Baez, su madre Estela y el esposo de Estela, Roger, que nos visitaron desde Connecticut. Vamos a entrar en materia. Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1976 en Virán, antigua provincia cubana de Oriente. Sus padres, su papá fue Ángel Castro, hijo de campesinos de Galicia. Sí, escuchaste bien, de Galicia. El padre de Fidel Castro fue un colono cañero y un terrateniente. Su madre es Lina Ruz. Nació en la provincia de Pinal del Río. Fidel Castro aprendió a escribir y a leer en la escuela rural primaria de Virán. Terminó su bachiller en La Habana, en el colegio de Belén, Compañía de Jesús, en donde los jesuitas lo distinguieron como una persona de honores cuando se graduó y dijeron que en el libro de la vida de Fidel se iban a escribir cosas importantes por lo que vieron en él. En 1945 se gradúa en junio, pero en septiembre de 1945 del mismo año entra a la Universidad de La Habana a estudiar Derecho, o sea, como abogado. Asimismo, Fidel era el doctor Fidel Castro. En 1947 se enrola en la expedición de Cayo Confite, que venían hacia la República Dominicana a luchar en contra del gobierno tirano del presidente a la sazón, Rafael Leónidas Trujillo Molina. Pero esa expedición de Cayo Confite, el mismo Fidel Castro la denominó como una vergüenza, ya que fueron interceptados por una fragata de la Marina cubana. Fidel saltó al agua con su arma para no dejarse atrapar. En 1948, en un congreso estudiantil, viaja a Venezuela, Panamá y Colombia. En este último país se iba a celebrar el Congreso Estudiantil de Latinoamérica. Y en 1948 hubo un estallido en Bogotá, en el cual él se unió a la causa por la muerte de un líder, Jorge Eliezer Gaitán. A su regreso a Cuba participa en política en el Partido Popular Cubano Ortodoxo y apoya a su principal líder, que fue Eduardo Chivas. Al morir Eduardo Chivas, intensificó su lucha en contra de la tiranía que había del presidente Carlos Prior. En 1950 Fidel se gradúa de Derecho y en su bufete lo dedica para defender sectores y personas necesitadas. En el 1952, con el golpe de estado del presidente Fulgencio Batista, Fidel Castro fue el primero en declarar el gobierno no legal, porque obviamente fue un golpe de estado, y llamó a la rebelión. Hecho tal que reunió y entrenó un sinnúmero de personas, aproximadamente de 1.200 jóvenes que procedían de la fila
ortodoxa y con 160 de ellos asaltaron el cuartel de Moncada el 26 de julio del 53. Pero hubo un fallo que no se analizó, que fue el factor sorpresa. Fueron emboscados. Días después, Fidel fue hecho prisionero y duró 76 días en solitaria. ¿Saben lo que es solitaria? En un cuartito, él solito, 2 meses y medio. Bajo las presiones populares, Fidel fue juzgado y sentenciado a 15 años de prisión. Él mismo asumió su autodefensa bajo medidas estrictas de vigilancia porque era un abogado. En el 1955, debido o bajo presiones populares, huelgas y revueltas, y más que él continuó con sus quejas y exposiciones sobre el gobierno de facto, bajo esas presiones, el presidente Batista le otorgó una amnistía donde Fidel solo duró 2 años. Fue liberado. En las semanas subsiguientes de su libertad, continuó con su lucha, ahora de forma legal. Al ver que todo prácticamente se le ponía imposible, 2 meses después se fue al exilio a México. Se fue al exilio a México y allá se encontró donde conoció al Che Guevara, a Camilo Cienfuegos, a Almeida, a Vázquez, a Bosques. Se entrenaron en México contra guerrilla, defensa personal, tiro al blanco, salto de rapel en montaña y soportar en todos los climas. Incluso en México tuvieron muchas adversidades porque con la presión y la vigilancia del gobierno internacional en ese país, incluso hasta cayeron presos. Y le fueron incautadas parte de las armas que tenían en México. Cuando salieron de los regimientos policiales de México, decidieron acelerar lo que tenían que hacer. Y compraron el barco Granma, el yate Granma, que en otro video les hablaré de ese barco, porque ese barco tiene muchas historias en Cuba, el barco o el yate Granma. Y salieron el 28, fue el 25, salieron el 25 de noviembre. Quiero aclararle porque este video no es editado, es corrido si se fijan. El 25 de noviembre salieron por el río Tuxpan en el Granma. Duraron 7 días navegando. Al llegar el 2 de diciembre a Playa La Colorada, en Cuba, después de 7 días, el día 2 de diciembre, el gobierno, porque en todas partes existen los chivatos, las personas que chivatean, a Fidel Castro y a su equipo, la Guardia Regular lo encerona y se arma un tiroteo o una guerra, donde muere la mayoría de combatientes de Fidel, que salieron 82, fueron en el barco Granma, 82, mueren la mayoría. Los que cogieron presos fueron torturados, muchos murieron en el acto, y los demás presos y la gran mayoría ejecutados. Fidel logra escapar y se reúne, gracias a la colaboración de los campesinos, se reúne en un lugar llamado Cinco Palmas, con su hermano Raúl, Camilo Cienfuegos, el Che Guevara, los que quedaron vivos, y de ahí parten a Sierra Maestra, a la Sierra Maestra. Ese es el punto que para mí marca la revolución cubana. A partir de la Sierra Maestra se reagrupan. Al reagruparse en Sierra Maestra ya viene sonando todo lo de esos guerrilleros que están haciendo por defender la patria de la tiranía que existe en ese entonces de Fulgencio Batista. Y en enero de 1957, Fidel y su grupo da el primer golpe y la primera batalla de la guerra que empezaba en el cuartel de La Plata.
ganó Fidel y su equipo un regimiento militar. Fulgencio Batista, en el 57, al ver que le ganaron a sus militares regulares la guerra, los revolucionarios, dijo, esta cosa va en serio. De ahí en adelante pasaron 25 meses de guerra. 25 meses de guerra, ya estamos en el 59. 25 meses de combate entre los regulares y los rebeldes de Fidel Castro. Un cargamento de armas potentes, iban para el regimiento militar regular, y los hombres rebeldes de Fidel Castro capturan las armas y las cogen para ello. Al Fulgencio Batista ver lo que sucede, que los rebeldes se han puesto más potentes, se mete miedo y sabe que las cosas vienen en serio. El 28 de diciembre de 1959, agarró un avión del Estado y metió millones y millones de dólares. Agarró 40 de sus familiares y colaboradores cercanos, y en ese avión, con millones de dólares del Estado cubano, llegaron a la República Dominicana, dejaron el gobierno solo. Triunfo de la revolución, vamos a seguir. De la República Dominicana le pidió como que le dieran al ojo en Washington. Washington le negó la colaboración. Se fue entonces a Portugal desde la República Dominicana, y de Portugal se fue a Marbella, en donde en Marbella vivió una vida ostentosa, millonaria, con dólares del Estado cubano. Nunca pagó porque murió de un ataque al corazón. Vamos a regresar a Cuba, en donde el 1 de noviembre, escúchenme, les dije ahorita que el video no es editado, es un video inédito. 1 de enero de 1959, escuchen esta fecha que es icónica. A partir de esa fecha se celebra el triunfo de la Revolución Cubana, en donde Fidel entró airoso a Santiago de Cuba, y luego entró el día 5 de enero a La Habana, y celebraron el triunfo de la Revolución Cubana, en donde ya no había esa dictadura, ya Fidel era el hombre de Cuba. Fidel fue apoyado por los Estados Unidos. Muchos dirán, ¿cómo va a ser? Porque ahora mismo, actualmente, desde esa fecha, prácticamente existe un bloqueo en donde los cubanos no reciben entrada de divisa, y por eso hay un bloqueo económico, que ya ese es otro tema. Pero Fidel Castro impulsó la educación, la ciencia, el deporte, la medicina, que incluso en Cuba, recuerdo cuando era niño, cuando un niño se enfermaba, valga la redundancia, decía, ay, ese niño está para morirse, están haciendo un telemaratón para llevarlo a Cuba, que en Cuba lo van a operar, porque es donde se especializaron los mejores médicos, gracias a Fidel. Incluso médicos de Cuba iban a otros países tercermundistas a enseñar, y de otros países iban a Cuba a aprender en el deporte. Los mejores de atletas o de los mejores existen en Cuba. Son cosas que están a favor y hay cosas que están en contra. Yo solo les digo a ustedes que chupen y que dejen el cabo, dependiendo de quién fue Fidel para los cubanos. Muchos se han ido del régimen, y en realidad Fidel duró 47 años en el poder, ya que en el 2006, ya estamos en el presente, en el 2006 dimitió, dejó el cargo y se dedicó a otras cosas. Pero ¿a quién dejó en el cargo? A Raúl Castro, a su hermano, que tiene 16 años en el poder. Calculen cuántos años son que tienen los Castros en el poder. Por todos son 66 años. Ya Cuba quizás necesita un cambio, conforme a muchos cubanos, pero no es mi opinión. Esto va a quedar a opción de ustedes que hagan un comentario al respecto sobre la Revolución Cubana. Fidel murió en el 2016 y su cuerpo fue cremado conforme a su petición. Sus restos se encuentran en el cementerio de Santa Efigenia en Cuba. Yo vine a dar
este recorrido por la vida de Fidel y de la Revolución Cubana, yo quiero que ustedes opinen qué ustedes creen. ¿Qué estuvo bueno de Fidel? ¿Qué estuvo mal de Fidel? Hasta la próxima me despido, no sin antes recordarles que se suscriban a este canal. Y si te gustó el video, pues compártelo, que no te cuesta nada. Hasta la próxima. Bye, bye.